Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Esta ocasión está dedicada al 500 aniversario del nacimiento de Francisco de Valles. En la Capilla del Oidor se ha celebrado la 32 filial dedicada este año a la policía. Y por otro lado, la muestra también hace eco de la conmemoración del 500 aniversario del nacimiento de Francisco de Valles, el Divino, médico del Renacimiento considerado como el creador de la anatomía patológica moderna y médico de Felipe II. Se trata del mayor exponente de la medicina renacentista que ejerció la mayor parte de su vida en Alcalá de Henares. En el tiempo que vivió Francisco de Valles, al mismo tiempo estaba la música renacentista en España, pero el Renacimiento realmente nació entre el año 1400 y 1600. La música del Renacimiento es la música clásica europea. Las características que definen la música del Renacimiento son la textura polifónica que sigue las leyes del contrapunto y que está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. El Renacimiento fue una etapa determinada para el asentamiento de muchas bases musicales, gracias a la mentalidad humanista que buscaba reflejar la capacidad intelectual del ser humano, estudiando con más profundidad la teoría musical. La música renacentista española tiene como características el dominio del sentido del drama y de la expresión de los sentimientos. En España, el Renacimiento es considerado como la edad de oro de la música española. Gran parte de las obras fueron realizadas bajo el pedido de las cortes inversores del arte, manteniendo capillas de músicos que funcionaban como conservatorios y centros de creación musical, integradas por un maestro de capilla, cantores e instrumentos. Y ahora escucharemos a tres autores españoles como son Juan de la Encina, Francisco Guerrero y Tomás de Vitoria. Y a continuación escucharemos a Juan de la Encina, Más o vale trocar. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde desagradecido es dulce el morir, vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Es vida perdida,
más que es vida, saberla emplear. Mejor esperar sufriendo dolores que estar sin amores. No tiene tormento quien ama con fe, si su pensamiento sin causa no fue, habiendo muerte, más valen dolores que estar sin amores. Amor que no pena, no pida placer, pues ya le condena su propio querer. Mejor es perder placer por dolores que estar sin amor. Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y ahora escucharemos a Vicente Sánchez Moltó en la conferencia sobre Francisco de Valles. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Digo que el apellido realmente no es Vallés, sino Valles. Y eso tiene una explicación muy clara. Y enseguida la vamos a ver. Francisco de Valles nace en Burgos y por lo tanto el apellido no es catalán. En catalán sería Vallés, pero naturalmente en castellano es Valles. Francisco Valles nace en Covarrubias, en Burgos, y por eso adopta el segundo apellido. Esto era bastante común en el siglo XVI, en que pues había muchas personas que adoptaban su lugar de procedencia, el lugar del que habían nacido, o incluso a veces el lugar del que procedían sus padres, pues lo adopta como apellido, normalmente como primer apellido o en este caso como segundo. En realidad el nombre sería Francisco Valles de Covarrubias, ese sería el nombre, como para decir efectivamente lo que era su origen. Bueno, era hijo de don Francisco Valles y doña Brianda de Lemus, su mujer, y fue bautizado el 4 de octubre del año 1524 en la parroquia de Santo Tomás Apóstol, que es esta que vemos aquí. Ha sufrido muchísimas modificaciones, pero la puerta de acceso sí que es de estilo gótico y sí que es la puerta original. Era una parroquia, pues no de las más importantes. Ya saben que en Covarrubias hay una colegiata, fue colegiata, ya no lo es en este momento, una importante colegiata. Y el sitio en el que fue bautizado pues fue precisamente en esta pila, que es la pila de la parroquia de Santo Tomás y que efectivamente pues es una pila de estilo gótico.
Aquí fue bautizado. Naturalmente, los primeros estudios, como era lógico, los primeros estudios de gramática, pues los realizó en su localidad natal, seguramente pues bajo algún supervisor, ¿no? Como siempre, algún maestro. Era también bastante corriente que hubiera maestros que dependían de los concejos. A los 20 años ya se traslada aquí a Alcalá e inicia sus estudios en la Universidad de Alcalá. Obtiene el título de licenciado en artes. Esto era un poco lo previo antes de llegar a otros niveles, ¿no? Y de filosofía el 17 de octubre de 1547, es decir, exactamente una semana después de que Cervantes fuera bautizado en la capilla de Santa María la Mayor. Como licenciado ingresó por oposición en el Colegio de la Madre de Dios, lo que es actualmente el Colegio de Abogados, y en 1550 en el Colegio Trilingüe. Esto era una forma de ir completando su formación. Empieza con artes, que es un tema más general, luego pasa a filosofía y por último llegará a medicina. Eso fue el 29 de octubre del año 1550 cuando obtiene el grado de bachiller en medicina. Y 3 años después ya obtiene la licenciatura y el doctorado, prácticamente en el mismo año, de forma muy, muy continuada. Bueno, estas son imágenes. Arriba a su derecha tienen el colegio colegio Trilingüe, en el que también estudió Francisco de Valles, y abajo a la izquierda el colegio de la Madre de Dios. En 1555 oposita y gana la cátedra de prima de medicina que ocupaba hasta entonces otro famoso alcalaíno, el doctor Cristóbal de Vega, del que luego hablaremos un poquito también más tarde, ¿no? Permanecería en esa cátedra renovando sus periodos cuatrienales hasta 1572. No es como ahora, es decir, ahora cuando en la universidad se gana una cátedra ya es hasta que te jubilas. En aquel tiempo no era así. Cada 4 años se tenían que volver a examinar los profesores para seguir manteniendo la cátedra. Así lo hizo Valles y bueno, pues la obtuvo, como digo, hasta el año desde 1555 hasta 1572. ¿Por qué deja la cátedra de prima de medicina de la Universidad de Alcalá? Pues muy fácil, porque es nombrado por Felipe II médico de cámara y protomédico general de los reinos y señoríos de Castilla. ¿Y esto por qué fue? Bueno, pues porque por agradecimiento del rey Felipe II, porque le curó de una grave crisis gotosa. Ya saben que en aquel tiempo, pues la gota, sobre todo en la nobleza, la alta nobleza y sobre todo en la monarquía, pues era muy habitual. Los reyes siempre solían tener los problemas con la gota, ¿no? Comer demasiada carne, pues era una de las causas que lo provocaba, ¿no? El propio monarca, en agradecimiento precisamente por haberle curado, porque claro, la gota es muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa. Entonces el rey, pues en agradecimiento le puso el apelativo del divino Valles, y así se le conoció a partir de ese momento. Se cuenta en cierta ocasión que Felipe II ingirió unas perdices en mal estado. No de forma accidental, no, es que lo que se consideraba en aquel momento pues casi una delicatessen era comer perdices ya en inicio de estado de putrefacción, porque eso le daba un sabor pues muy especial, ¿no? Y no solamente con el tema de las perdices, hay otras cosas que también se tomaban ya en un nivel un poquito avanzado, ¿no? Efectivamente, pues es así. Los buenos catadores, como digo, pues tenían esta práctica y el rey lo ingirió. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Pues evidentemente una intoxicación tremenda, ¿no? Incluso le llegaron a dar al rey como muerto, como fallecido, ¿no? Por el cuadro tóxico que presentaba. Incluso el duque de Alba, ya asustado ante la situación, dispuso que la reina se marchara a Portugal. En aquel tiempo ya saben que Portugal formaba parte de la corona española. Vaya usted a Portugal por si acaso el rey muere, pues para no perder el reino de Portugal, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? El caso es que a regañadientes y a requerimiento del duque de Alba, los médicos de cámara aceptaron, de mala gana, que se consultara a Valles.
Y Valles pues llegó, vio al rey, vio lo que ocurría y decidió que había que administrarle un purgante, pero además de forma drástica. El resto de sus colegas, sus médicos, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Pero ¿cómo se le puede dar un purgante al rey? Ellos seguían lo que se llamaba el canon de Avicena, que era muy habitual en los médicos de esa época. Y es que decían, que cómo se le podía dar un purgante al rey estando en ese momento en la fase lunar que había. Y con esa fase lunar no se podía dar un purgante al rey. Entonces Valles tomó una decisión, de acuerdo con el duque de Alba, que salga todo el mundo de la habitación. Se quedó él con el duque de Alba y el rey, y él aseguró que para que la luna no se enterase, pues que había que cerrar todas las contraventanas del palacio, ¿no? de la habitación en la que estaba el rey. Y efectivamente así lo hizo, le suministró el purgante y el rey sanó ante el asombro general de todo el mundo, ¿no? Eran las creencias que había en aquella época. Bueno, aquí tienen un dibujo bastante conocido de José Maca, grabado por Manuel Alegre, de 1791, que realmente ha servido, es la iconografía que conocemos de Valles, toda ese parte de este dibujo, muy conocido. Valles es el otro día alguien me decía, me comentaba, ¿no? ¿Qué va? Dicen, a Valles no le conoce nadie. ¿Quién conoce a Valles, no? Y digo, ¿que no conocen a Valles nadie? Digo, pues Valles es un médico de una enorme importancia, y no solamente en la historia de Alcalá, sino luego, como veremos, incluso en la historia de Occidente, en la historia de Europa. ¿Y por qué? Porque es el creador de la anatomía patológica. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Bueno, el doctor Valles, como el resto de los catedráticos de la Universidad de Alcalá, tenían obligación, según las constituciones del cardenal Cisneros, a atender a los alumnos enfermos en el hospital de San Lucas y San Nicolás. Y resulta que es en ese hospital de San Lucas y San Nicolás es donde se realizan las primeras anatomías patológicas en España. Parece ser que ya había habido algún intento previamente en Valencia. Valencia también tenía una importantísima facultad de medicina, como era el caso de Alcalá, pero claro, atreverse a hacer una disección de un cadáver en el siglo XVI, atentaba con algunos principios de la Iglesia y pues no estaba así en principio como muy bien visto. Pero el cardenal Cisneros sí que permitió que esto se pudiera realizar, aunque se hizo evidentemente ya bastantes años después de fallecido el cardenal Cisneros. Esto ya fue en la segunda mitad del siglo XVI. Pero efectivamente el primero que las hace es Francisco de Valles. Ahora se está diciendo por ahí que se hicieron en otro sitio anteriormente. Yo les aseguro que el primer sitio en el que se hicieron fue precisamente en el hospital de San Lucas y San Nicolás, lo cual era absolutamente lógico. Bueno, aquí tienen pues un grabado, no, es un cuadro de la época en la que se ve pues cómo era una disección. Claro, esto era fundamental para saber el origen de algunas enfermedades y de por qué habían fallecido algunas personas. Pues era fundamental la anatomía, y el primero que lo hizo fue Francisco de Valles. Pero se convirtió enseguida en una persona de la máxima confianza del rey Felipe II, hasta el punto de que le encargó muchas tareas muy distintas, como por ejemplo, que hiciera una reglamentación sobre pesos y sobre medidas farmacéuticas. Pero también le encomendó la selección de libros, en este caso libros de medicina y libros de ciencia, para la biblioteca del monasterio del Escorial. Que ya saben que trabajó con Benito Arias Montano y naturalmente con Ambrosio de Morales, ambos formados en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues Ambrosio de Morales no solamente formado como estudiante en la Universidad de Alcalá, sino que también fue profesor de la Universidad de Alcalá. Ahí tienen una fotografía pues de la famosa biblioteca del Escorial. Claro, Valles naturalmente recibió una importantísima formación filosófica y teológica.
su formación teológica y filosófica era muy importante. Y entonces su obra realmente no se puede separar. No se puede decir por un lado la medicina, por otro lado la filosofía, porque en aquel tiempo estaban íntimamente relacionadas. Es autor de una veintena de libros, y 15 de los cuales se puede considerar como específicos de medicina. Y la mayoría fueron impresos en los talleres complutenses, lógicamente. Un profesor de la Universidad de Alcalá, pues lógicamente aquí era donde se publicaron, se editaron sus libros. Conocieron repetidas reediciones, teniendo una gran influencia en toda Europa. Su obra fue universal, traspasando los límites de nuestras fronteras y resultó modélica tanto en el sentido filosófico como en el médico. Vamos a ver algunas de esas publicaciones. Aquí tienen, por ejemplo, esta primera, editada, mejor dicho, en la imprenta de Juan de Brocard, el hijo de Arnau de Guillén de Brocard, en el año 1558. Esta concretamente pues está basándose en la filosofía aristotélica. La otra, también editada en Alcalá, en la imprenta de Villanueva y de Pedro Robles, en el año 1565, si no me falla, sí, 1565. Desde luego, de lo que no hay duda es que la obra de Valles obedece a un plan preconcebido que desarrolló a lo largo de toda su vida. Él lo tenía muy claro, qué es lo que quería publicar, y fue poco a poco desarrollando ese plan. Es decir, no es ahora publico esto, luego esto otro, ahora quiero hacer esto otro. No. Él tenía un plan, además que clarísimamente, muy preconcebido y muy claro, ¿no? Tenía un profundo conocimiento de las lenguas clásicas, del griego, del latín, pero también del hebreo, lo que le permitió poder acceder directamente sin traducciones, porque en aquel tiempo las traducciones eran bastante pobres. Es decir, el conocimiento que había del latín en España era bastante limitado. De hecho, si a algo se dedica Nebrija, precisamente es a elevar el nivel de conocimiento del latín dentro de las universidades, y específicamente primero en Salamanca y luego posteriormente en Alcalá. Entonces él podía leer directamente los textos originarios, ¿no?, sin tener que basarse en traducciones que siempre, pues, ya digo que estaban repletas de muchos errores. Y luego lo que hacía era hacer un comentario a todos estos textos clásicos siempre en latín. Toda la obra de Valles está toda ella escrita en latín, todos sus libros. Y esta quizás, el hecho de que esté escrita en latín, es precisamente una de las razones de que su obra haya sido solamente conocida en su época por los eruditos, porque no se tradujo en ningún caso al castellano ni publicó nada en castellano. Eso evitó que en épocas posteriores, en las que ya las lenguas vernáculas ya se habían extendido, en las lenguas romances, pues poco a poco no tuviera la proyección que tuvieron otros médicos que sí que publicaron en su propia lengua. Todo él lo hizo en latín. Aquí tenemos otro libro, La Controversia, uno de sus libros más importantes, La Controversia médica y filosófica, del año 1556, está también impresa en Alcalá, en la imprenta de Juan de Brocard. Y aquí tienen una fotografía de un monumento, una estatua desgraciadamente desaparecida. Está basada evidentemente en el grabado que hemos visto anteriormente, y esta estaba en la puerta de entrada de la Academia de Medicina en Madrid. Estaba esta estatua, no me acuerdo si a la izquierda o a la derecha, y en el otro lado, exactamente en el otro, la de alguien tan conocido como Miguel Servet, para que se den cuenta de la importancia de Francisco de Valles en la historia de la medicina, no solamente española, sino también europea. Tenemos aquí otras obras de Francisco de Valles. Está publicada por Juan de Villanueva en 1565 y la otra por Andrés de Angulo en 1569. Ya digo que fueron pues unas 20 obras las que publicó, las que se editaron, y la mayoría de ellas en Alcalá. Hay alguna en Madrid, pero ya muy posteriormente. La mayoría, como digo, todas aquí en Alcalá. Autoridades como Hermann Boerhaave llegaron a llamarle el Hipócrates español,
Esta es así se le conoció luego posteriormente. Y también fue conocido como el galeno español. Muchos autores relevantes de su época le dedicaron frases elogiosas, reconociendo la sabiduría y los conocimientos y la importancia de Valles. Las 4 obras de filosofía, las que se dedica exclusivamente a filosofía, escritas por Valles, le sitúan además al nivel de los primeros filósofos españoles de su tiempo, para que nos hagamos idea de la importancia, ¿no? No solamente como médico, ¿no? Y él salió al paso de muchos errores que había en su tiempo, que tenían algunos un arraigo importante, ya venían pues de 6 siglos atrás incluso, y combatió la superstición y las influencias astrales. Bueno, ya hemos visto la famosa anécdota de que cierran las cortinas, las contraventanas, para poder curar al rey, porque claro, en esa fase lunar no se le podía dar un purgante al rey. Su Métodos Medendi es un libro del que se valieron muchos médicos extranjeros para comprender el tratamiento de muchas enfermedades. Pero su obra magna es el comentario a los libros de Hipócrates sobre las enfermedades populares. Algunos autores llegan a afirmar que Descartes debió conocer la obra de Valles y que seguramente se basó en ella para escribir su famoso discurso del método. Claro, Valles pasó desde los 20 años hasta que fallece, pasa su vida en Alcalá, salvo en algunos momentos en los que tiene que ir a Madrid y tal. Bueno, ya digo que era médico real, pero prácticamente toda su vida la pasa en Alcalá. Después de obtener la cátedra de prima, contrae matrimonio con doña Juana de Vera, que era hija también de un doctor, del doctor Santiago Vera, que era médico de cámara de la reina Isabel. Y de ella se dice Valles en su testamento: mi única mujer por espacio de 42 años. Tuvieron 6 hijos: Lucía, don Francisco de Valles, que llegó a ser abad de Covarrubias, doña Juana de Vera, o Valles, porque a veces utilizaba el apellido de la madre y otras veces utilizaba el del padre, una monja profesa del monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid, que tomó el nombre de Catalina de Siena, don Gabriel de Valles, pasante de derechos, y don Diego de Valles, gentilhombre de la casa de su majestad. Estuvo, como digo, muy ligado a Alcalá, donde tenía su casa familiar en la calle Santiago, precisamente, como veremos, en el lugar donde hoy se levanta el Sanatorio Valles. Pero además de esta casa, era propietario de otras 4 casas. Una que era contigua a la anterior, que estaba frente a la parroquia de Santiago. Es decir, es la casa que aquí en Alcalá pues hemos conocido, era la casa de Beitbeder y de María Fedriani, ¿no? Una casa conocida que hace esquina con la calle de la Imagen. Bueno, pues la casa originaria era también casa propiedad de Valles. Tenía otra en la calle Mayor, junto al Hospital de Antezana, otra en el Matadero y la última en la Mancebía, en la actual calle de las Damas. Es muy curioso que precisamente a la Mancebía, en algunos documentos no aparece como Mancebía, sino aparece como Putería. Pues es curioso que la llamen la calle de las Damas, la haya bautizado con ese nombre, ¿no? Esta es una fotografía antes de su demolición. Es una fotografía de los años 30 de cómo era la casa del doctor Valles. La vemos perfectamente y luego lo comprobaremos. Realmente lo único que se conservó al hacer el sanatorio fue la portada. Pero en la portada hicieron una trampa, que luego la veremos también con detenimiento. Pero esta es la fotografía de la casa de Valles. Desgraciadamente, lamentablemente, pues destruida. Pero además él adquirió una gran finca, la finca del Serafín o el Gerafín, situada junto al río Henares, con límites por el este con el Molino de las Armas y con el oeste con el Soto de la Ciudad y con el Soto de Espinillos, ahora llamado Soto de Henares, y que, ya saben, que ahora pues lo adquirió el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por venta de la Comunidad de Madrid. En esta dehesa había un sotillo de taral con muchas alamedas y caza de conejos, un membrillar y por el prado muchos perales, cermeños, almendros y otros árboles frutales. Asimismo había un horno de teja y ladrillo. Como ven, una finca realmente impresionante.
Pero también en la Hereda se encontraba una ermita, la ermita de San Antón, que es el único testimonio que yo conozco documental de esta ermita, y aparece precisamente en el testamento de Francisco de Valles, que ahí estaba la ermita de San Antón. Aquí tienen un plano de 1848 en el que se aprecia claramente, me voy a levantar para que se hagan una idea. Miren, esto es el Cerro del Viso, Cerro de San Juan del Viso. Aquí tenemos el soto de la ciudad, el soto de Espinillos, está aquí, y vamos a ver, allí tenemos arriba del todo la dehesa de Batán con el molino de las armas, y aquí tenemos la Rinconada, y este es el Gerafín. Como ven, era una finca toda llena de árboles. Esto ya es un plano del siglo XIX, realmente era impresionante, la finca. Todo esto ya, como digo, era el cerro de San Juan del Viso. Posteriormente amplía la finca del Gerafín, construyendo una casa con huerta y una buena noria, con muchos árboles frutales y hortalizas. Cerca de esta se contaba con otra finca, en la Rinconada, detrás de la desaparecida ermita de San Sebastián. La ermita de San Sebastián se encontraba en los Cuatro Caminos, donde hoy precisamente se erige el monumento a Azaña. Bueno, pues ahí en los Cuatro Caminos, en ese cruce, ahí estaba la ermita de San Sebastián, y ahí empezaba, como todavía es el barrio, ahora es el barrio de la Rinconada. Bueno, pues ahí empezaba esta otra finca que también era propiedad de Francisco de Valles. Todas estas propiedades formaron parte de un mayorazgo, del que he tomado todos estos datos, es decir, de un documento original, que fundó con su mujer el 12 de agosto del año 1587. En su testamento legó la heredad del Gerafín a su hijo Gabriel de Valles, con la condición de que, en caso de que no tuviera sucesores legítimos, pasara a la Compañía de Jesús. En cuanto a la casa de la calle Santiago, quiso Valles que fuera para quien detentara la cátedra más principal o más antigua de medicina de la Universidad de Alcalá, en calidad de su usufructuario, mientras que mantuviese la decencia, es decir, mientras que fuera docente. Esa casa podría utilizar el catedrático de la cátedra más antigua o más importante de la Universidad de Alcalá. Llegamos a la muerte y entierro. Esto es un poquito triste, ¿no? Felipe II, pues organiza un viaje a Burgos e insiste en que Valles le acompañara. Valles le pide que le dispense de ir en el viaje, y alegó que él se encontraba próximo a morir, pero el rey insistió que le acompañara. Intentó disuadir al monarca, ya que tenía noticias de que en Burgos había una epidemia de tabardillo o tifus exantemático. Finalmente, pues le acompañó. Y efectivamente, llega a Burgos, enferma, y pasa sus últimos días en la hospedería del convento de los agustinos extramuros de Burgos, donde fallece el 20 de septiembre del año 1592. Enterado de su muerte, Felipe II ordenó que a su costa fuese suntuosamente conducido el cadáver a la capilla de San Ildefonso, acompañado de muchas personas de distinción y de la Casa Real, haciéndose las paradas en el camino, las paradas para las exequias y las misas de rigor. Él había pedido ser enterrado en la capilla de San Ildefonso, petición que le fue concedida por acuerdo capitular del 20 de julio de 1589, acuerdo del Colegio Mayor de San Ildefonso, así como poner piedra y señal en la sepultura. Poner piedra y señal en la sepultura es poner lápida, es decir, no enterrado simplemente, sino que tuviera una lápida. Este era un raro privilegio que solamente se concedía a escasos hombres ilustres, entre ellos, por ejemplo, Nebrija, de los que pasaron por el colegio. Y así se hizo tras su muerte, grabando sobre la lápida su escudo de armas. Escudo de armas, que es este que tenemos aquí, y que aparece también en la portada de su casa. Este es el escudo de armas de Francisco de Valles. Ya saben que en 1836 la universidad se cierra para crear en Madrid la Universidad Literaria, después llamada Universidad Central, y desde finales de los 60 o el año 1970 más o menos,
pues que quiso retomar lo que siempre había renegado, curiosamente, quiso retomar su pasado y empezó a llamarse Universidad Complutense de Madrid. Tras el cierre de la universidad, ya saben que los edificios de la manzana universitaria son adquiridos por la Sociedad de Condueños en el año 1850, ya en enero de 1851, más exactamente. Y el historiador Mariano González Sámano y el alcalde de Alcalá, Francisco de Asís Palou, deciden que se sumen sus restos, y como así se hace el 30 de mayo del año 1862. Guardan sus restos y posteriormente, el 17 de diciembre, es decir, que están más de 6 meses guardados en una urna, se colocan en una urna de plomo que se coloca en un nicho abierto en el muro de la capilla, a la altura de lo que había sido su enterramiento, pero en el muro de la capilla. Pero se trasladan, los restos, se meten en una urna de plomo y ahí se guardan. Se cierra ese nicho con una lápida en mármol, con una leyenda en latín que se coloca a instancias de la Real Academia de Medicina. Y este nicho, durante las obras de rehabilitación de la capilla, el día 14 de abril del 2011, se abre ese nicho y descubren la urna de plomo con los restos de Valles, como si nadie lo supiera, como si fuera un grandísimo descubrimiento, cuando todo el mundo lo sabía, ¿vale? Entre otras cosas porque estaba la placa, y absolutamente todos los historiadores de Alcalá lo relatan así, ¿no? Abren y efectivamente encuentran los restos de Valles, y cuando termina la obra de rehabilitación se volvió a colocar en ese mismo nicho. Esta es la placa que coloca la Academia de Medicina. Como ven, toda ella está en latín y es la que todavía se conserva, Pero la Academia de Medicina no se conforma con esto, sino que también, en su iniciativa, en 1863 coloca otra lápida en su casa, con el siguiente texto: en esta casa de su propiedad vivió el insigne doctor y catedrático, médico del rey don Felipe II, don Francisco Valles de Covarrubias, llamado por sus contemporáneos el Divino y el Hipócrates español, por las generaciones médicas que le siguieron. La Real Academia de Medicina de Madrid le dedica este recuerdo, año de 1863. Y esta es la lápida que todavía pueden ver junto a la puerta de acceso del Sanatorio Valles, en mármol. No se lee muy bien, pero ahí está la lápida, por eso les he puesto el texto. En la primera mitad de la década de los años 60 del pasado siglo, la casa, como digo, fue demolida. Lástima, faltaban solamente unos poquitos años para que Alcalá, en 1968, fuera declarada conjunto histórico artístico de carácter nacional. Seguramente se habría evitado la demolición de la casa si se hubiera durado unos poquitos años. Realmente no son muchas las intervenciones que se hacen, pero hay dos en la calle Santiago que fueron bastante tristes y bastante lamentables. Una es esta y otra es casi enfrente, la de la Telefónica, ¿no? Dos edificios que desde luego poco tienen que ver con el carácter de una calle tan señorial como la calle Santiago. Y sobre el solar se erigió el actual Sanatorio Valles. Y ahora les voy a hablar de la trampa que se hizo con la portada original, porque realmente la portada es la original, pero eso se ve mejor en directo. Un día que pasen por allí, pueden fijarse y verlo. La cosa es muy sencilla. Para hacerle una portada mucho más alta, mucho más elevada, ¿qué es lo que hace? Simplemente metieron dos fragmentos para elevar la fachada. Entonces se ve perfectamente la parte, lo que es el original de la portada, y el añadido para poderla elevar de altura. Es decir, que todo lo que es el arco, el escudo, todo eso es original. Y también las bases. Y pero el resto se metieron ahí unas piezas iguales para elevar simplemente de altura y darle una mayor presencia al acceso al Sanatorio Valles. Además de la lápida, solo se conservó la portada original, elevando su altura. Alcalá, recordó a Francisco de Valles, dedicándole una calle en el siglo XIX, y
Y bueno, pues quiero terminar. No he querido hacer una conferencia demasiado larga, sobre todo para luego dejar tiempo por si me quieren hacer preguntas, ¿no? Pero sí que quería terminar hablando, lo he dicho ya, que la Facultad de Medicina de Alcalá, sobre todo en el siglo XVI, junto con la de Valencia, fueron las dos facultades de medicina más importantes de España y que estaban al nivel máximo en Europa. Son muchos otros médicos muy importantes los que también salieron, estudiaron o dieron clase en Alcalá. Tenemos a Cristóbal de Vega, natural de Alcalá, donde nació más o menos hacia el año 1510 y falleció hacia también el año 1573, no tenemos los datos exactos. Cristóbal de Vega fue catedrático de prima de la Universidad de Alcalá desde 1545 a 1557. Fue al que le quitó luego la cátedra, el que le ganó la cátedra precisamente Francisco de Valles. Pero luego, posteriormente, cuando Francisco de Valles pasa a ser médico de cámara de Felipe II, él volverá a presentarse y a ganar de nuevo la cátedra. Fue médico de cámara de Felipe II y también del príncipe Carlos. De hecho, Cristóbal de Vega fue uno de los médicos que atendió al príncipe Carlos en su famosa caída. Esa caída que tuvo en el Palacio Arzobispal, por la escalera, se cayó por la escalera persiguiendo a una doncella y bueno, pues que le tuvo al borde de la muerte, ¿no? Y bueno, pues ahí le asistieron los médicos hasta que, como no sanaba, como no curaba, pues se optó por la intervención divina y entonces se fue al monasterio de Santa María de Jesús, al monasterio franciscano, se cogió el cuerpo de San Diego de Alcalá, que ya tenía, bueno, desde prácticamente después de su muerte tenía una fama de santo muy milagrero y que curaba muchísimo, hizo muchísimas curaciones. Le llevaron el cuerpo, se lo pusieron al lado en la cama y el príncipe Carlos pues sanó. Eso hizo que tanto el príncipe Carlos como su padre Felipe II pues hicieran todo lo posible y lo consiguieron para que fuera canonizado. Es el primer santo que se canoniza en todo el siglo XVI, el primer santo que se canoniza en todo el siglo XVI. En aquel tiempo las canonizaciones eran mucho más difíciles que ahora. Otro médico, Francisco Díaz, como dicen algunos médicos, desgraciadamente con poco conocimiento, cuando hablan del centro de especialidades, vamos al Paquito. Bueno, pues el Paquito no es nada más que Francisco Díaz. En algunos sitios aparece como Francisco Díaz de Alcalá, porque nació en Alcalá en diciembre de 1527, falleciendo en Madrid el 8 de abril de 1590. Este señor, Francisco Díaz, para que vean por qué se le puso el nombre al centro de especialidades, es el autor del tratado nuevamente impreso de las enfermedades de riñones, vejiga y carnosidades de la verga y uretra. Esto no es ni más ni menos que el primer tratado de urología publicado en el mundo. Y por eso está reconocido internacionalmente Francisco Díaz como el padre de la urología universal. Existe un premio en Europa, no en España, en Europa, que se llama Francisco Díaz, precisamente un premio de urología para médicos que lleva precisamente su nombre, para que se den cuenta de la importancia de quién fue Francisco Díaz y que cuando vayan al centro de especialidades sepan realmente por qué el centro de especialidades lleva este nombre. Pero más médicos. Fernando de Mena, nacido en Socuéllamos hacia el año 1520 y fallecido en Madrid en julio de 1585. Fue también catedrático de prima de medicina de la Universidad de Alcalá y médico también de cámara de Felipe II. Fue fundador del Colegio de San Cosme y San Damián, conocido popularmente como Colegio de Mena, porque él fue el fundador en la calle Libreros, junto al Colegio de los Verdes. Otro médico, Francisco Hernández de Toledo, nacido en la Puebla de Montalbán hacia 1514, muerto en Madrid, fallecido en Madrid el 28 de enero de 1587. Igualmente médico de cámara de Felipe II. Como ven, Felipe II siempre se reservaba para él a los mejores médicos. Pero además de médico, era botánico y ornitólogo. Fue elegido por Felipe II para dirigir una expedición científica en América, centrándose fundamentalmente en el territorio de Nueva España, lo que es hoy México. Pero en 1570 el rey le nombra protomédico general de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, para que se den cuenta de la importancia
también de este médico. Y Andrés Laguna, nacido en Segovia hacia 1510, fallecido en Guadalajara en 1559. Este se especializa en farmacología y botánica médica, impartiendo también clases en la Universidad de Alcalá. Carlos V le nombró su médico personal y también lo fue de Felipe II. Escribió el discurso breve sobre la cura y preservación de la peste, proponiendo la formación de un cuerpo de médicos especializado en esta enfermedad. Publicó más de 30 obras. Cada año también se celebra en la Universidad de Alcalá la lección magistral Andrés Laguna, impartida por un académico iberoamericano de prestigio internacional. Esto solamente por citar algunos. Pero como porque esta conferencia está dentro del entorno de la exposición filatélica de Alcalá, de la 32ª exposición filatélica de Alcalá, pues voy a acabar con una referencia filatélica. Salvo Andrés Laguna, que en el 6 de abril de 1967 se emitió un sello con su efigie, ninguno de todos estos médicos que hemos relatado, que hemos referido, ninguno de ellos, y fíjense la importancia de ellos, hasta ahora ha merecido un homenaje filatélico. Únicamente digo que aún se está a tiempo de emitir un sello que haga justicia al Divino Vallés y a otros insignes médicos complutenses. Pero esto no depende de mí, depende de otra. Yo de todas maneras daré la lata, porque ahora que recientemente me han nombrado académico correspondiente de la Real Academia Española de Filatelia y Historia Postal, pues daré un poquito la lata a ver si consigo de alguna manera que efectivamente se les reconozca a Vallés y a algunos otros de estos médicos que también, como digo, pues tuvieron una enorme importancia en España y en Europa en el siglo XX. Y ahora escucharemos a Francisco Guerrero en Alma Redentoris Mater.
Y ahora María José nos va a decir cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y a continuación escucharemos a Tomás Luis de Vitoria, el Ave María. Como decía Doc, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio. Hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.